Soy César, del curso 15 del Colegio El Porvenir, jornada mañana, del grado 11. Hoy vamos a ver este divertido Drama Life, comenzando con el docente Diego Andrés Vargas en representación de la Fundación de Filosofía Onieros. Analiza la excesiva influencia de la religión en los procesos educativos en Colombia. Destaca que si bien la educación religiosa no es un aspecto constitucionalmente obligatorio, sigue siendo un aspecto fundamental de la enseñanza basada en la tradición judeocristiana. Vargas sostiene que este enfoque en una sola religión, muchas veces institucionalizada, viola no solo el derecho constitucional a la libertad de conciencia, sino también al principio de la equidad. Critica a la Corte Constitucional de Colombia por no regular eficazmente al Ministerio de Educación y destaca la necesidad de una educación laica y respetuosa de la libertad de conciencia. Vargas también señala otros temas, como la participación obligatoria en actividades religiosas, la enseñanza dogmática y la comercialización de rituales religiosos. Dentro de las instituciones educativas que contribuyen a un ambiente teocrático, concluye que estos factores obstaculizan el desarrollo de una cultura de paz y una perspectiva de derechos humanos en la educación. Se destacan los problemas existentes de adoctrinamiento basado en la fe y la religión en la educación temprana. La imagen presentada muestra un jardín de infantes adscrito al Ministerio de Bienestar Familiar, que permite un bautismo general e imposición de cenizas para todos los niños, independientemente de su religión o falta de ella. Esto va en contra del derecho a la libertad de conciencia y a la libertad religiosa, tal y como se establece la Constitución. La Ley General de Educación, como también contradice la Constitución al hacer obligatoria la educación religiosa, mientras que la Constitución establece que nadie puede ser obligado a recibir educación religiosa. El problema se agrava aún más por el hecho de que los estudiantes están obligados a participar en rituales y actos religiosos durante toda su educación. Las escuelas públicas suelen imponer prácticas religiosas como asistir a misa obligatoria, violando así los derechos de los estudiantes. Además, la Iglesia Católica tiene como influencia significativa en la educación, con escuelas y universidades privadas, así como la gestión de las escuelas bajo concesión. Esto les permite evitar pagar salarios justos a los docentes y explotar su trabajo al mismo tiempo, que lo justifica bajo el pretexto de la excelencia académica. La situación precaria de los docentes en escuelas privadas y en concesión en Colombia destacan los bajos salarios, la alta tasa de rotación y los contratos temporales que enfrentan los docentes en estas escuelas en comparación con sus homólogos, las escuelas públicas. El orador también critica la privatización de la educación, señalando cómo las escuelas privadas y las escuelas en concesión priorizan el beneficio sobre la educación de calidad. Mencionan un estudio que revela que la mayoría de las escuelas concesionadas en Colombia son administradas por comunidades religiosas, enfatizando aún más la influencia religiosa en la educación. El orador sostiene que si bien las escuelas privadas y concesión pueden mostrar mejores resultados, las disparidades presupuestarias entre estas escuelas y las públicas son evidentes, ya que las escuelas públicas carecen de recursos básicos como papel para fotocopias, televisores y acceso a internet. También plantea preocupaciones sobre la ocupación de espacios públicos por parte de las iglesias en Bogotá. En general, el orador se pregunta que por qué las escuelas públicas no reciben fondos y recursos suficientes, mientras que las escuelas privadas y en concesión reciben millones de dólares para su administración. La invasión de las constituciones religiosas con los espacios públicos en Colombia, específicamente en las escuelas, dan ejemplo de una escuela pública con una iglesia católica en su interior y una escuela religiosa privada que ocupó parte de un parque público. El orador critica la falta de acciones legales y la asistencia obligatoria de los estudiantes a actividades religiosas en estas escuelas.
También destaca en casos de discriminación basada en creencias religiosas o falta de ellas, incluido un estudiante que fue acosado por las autoridades escolares, finalmente se suicidó, y un estudiante que fue maltratado por los maestros porque sus padres eran ateos. Estos ejemplos ilustran la necesidad de una separación más fuerte entre la religión y la educación en Colombia. Fracaso de los principios rectores de un Estado verdaderamente laico, a saber que la neutralidad religiosa y el secularismo, empezando por la denominación de las escuelas públicas. Dan ejemplos de la escuela que llevan nombres de figuras o conceptos religiosos, destacando la falta de neutralidad. Sin embargo, también reconoce la lucha constante de los sindicativos de docentes por una educación laica y las victorias que han logrado. Continuando, destacan la necesidad de una nueva reforma educativa que garantice una educación laica y no memorista, centrada en el lenguaje y la lectura. El orador señala la irónica relación entre los sindicatos de docentes que buscan el apoyo de la Iglesia durante las elecciones presidenciales, mientras afirman defender la educación laica. Destacan el enfoque más progresista adoptado por el sindicato de distrito, que compara explícitamente el laicismo con la ciencia y la democracia en sus estatutos. Sin embargo, el orador advierte que no se debe confiar únicamente en la postura de los sindicatos distritales, ya que todavía representan los poderosos a los poderosos. La participación de la Iglesia Católica en la promoción de la violencia en Colombia y su influencia en la educación mencionan que la Iglesia tiene un historial de apoyo a políticas conservadoras e incluso de tener conexiones con grupos paramilitares. También sostiene que es preocupante que la Iglesia Católica tenga un papel en la configuración de los valores morales de la sociedad colombiana, dada su participación en la violencia y la corrupción. También destacan la cuestión del adoctrinamiento religioso en el sistema educativo, donde la enseñanza de la religión se ve más como un medio para transmitir las creencias y valores del padre que como un tema cultural o histórico. El orador sugiere que se debe hacer una demanda constitucional contra la Ley General de Educación, que hace obligatoria la educación religiosa, ya que contradice el principio constitucional de la neutralidad, como mencionábamos anteriormente. También critican la falta de comprensión e implementación de los principios de neutralidad religiosa y equidad en el sistema educativo, y la confusión entre los conceptos de secularismo y separación de iglesias y estados. Por último, sostiene que mientras la educación religiosa siga siendo un área de enseñanza fundamental y obligatoria, el adoctrinamiento religioso persistirá en las dudas. Muchas gracias.